pues me da mucho gusto saludarles esta mañana. Estamos pues en la ruta de toda nuestra dinámica interna de la facultad con los múltiples encuentros que tenemos programados. Este calendario de encuentros pues se prolonga por varias semanas y es muy importante que todos como comunidad, como facultad, como plan de estudios de licenciatura en artes escénicas estemos comprometidos a asistir y digamos a tener una mirada crítica y también una actitud participativa. La tradición de esta facultad pues es una tradición muy amplia en encuentros y en muestras. Desde que yo recuerdo que pude venir incluso de niño, siempre esta escuela ha tenido la dinámica de los encuentros finales y de las muestras finales. Sin embargo, pues los tiempos determinan que tenemos siempre que afinar y enfocar los propósitos de esos encuentros. En esta ocasión, pues me da mucha alegría pues presentar que este encuentro que se ha denominado las trayectorias vocales en la formación actoral pues sea muy significativo y que nos permita poner la mirada sobre ese proceso, sobre esa línea de formación, sobre la trayectoria del trabajo vocal al interior de la licenciatura, y que también pues nos plantee cuáles son los caminos, los enfoques, las miradas sobre la formación vocal, ¿cierto? Entonces pues me complace, además me da mucha alegría pues que tenemos invitados especiales para esta jornada: Juan Carlos Granada, un egresado nuestro, que como con muchos de nuestros egresados tenemos vínculos muy positivos desde su trayectoria como estudiante, y que pues podemos contar con él para que venga a compartir con nosotros su experiencia, su mirada sobre esto. También está Roberto Figueroa, Roberto Garcés Figueroa, que es también un colega muy querido, muy reconocido también, egresado de la Universidad del Valle, y que por supuesto también tiene un trabajo que puede compartir con nosotros y que va a compartir con nosotros, aparte pues de las muestras y de todo lo que está al interior del plan de estudio. Entonces celebro pues la asistencia, que todos estén comprometidos a participar y a hacer la lectura positiva y crítica de cómo hemos pensado, cómo estamos pensando y cómo se está dando la trayectoria de formación vocal. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos, y que sea una jornada muy productiva. Buenos días para todas y para todos. Bueno, como ya lo expresó el maestro, pues nos hemos como sentado a mirar cómo podría ser esta jornada de muestras, y nos pareció importante como que hubiera una dinámica diferente, y por eso tenemos estos dos invitados. Les voy a leer un poquito la programación para que estemos atentos a ella. A las 8, bueno, la apertura que la acaba de hacer el maestro Osvaldo, luego viene la ponencia de Juan Carlos Granada, 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas, que se llama La Voz en Voz. Luego tendremos el primer bloque de muestras de primero y segundo semestre, a cargo del maestro Francisco, y tendremos también un espacio de diálogo. Posteriormente tendremos un receso de 15 minutos y luego volvemos a las 10:45 para la ponencia de nuestro invitado Roberto Garcés, quien también contará con 20 minutos y 10 minutos de preguntas. Luego tendremos el segundo bloque de muestras a cargo de tercer y sexto semestre, responsables Elizabeth Sánchez y el maestro Francisco, también 20 minutos para cada grupo, y luego un espacio para conversar. Y con eso damos terminada la primera jornada de la mañana. A las 2 de la tarde, de 2 a 5, tendremos el taller que estará dando el maestro Juan Carlos Granada. Tenemos un número bastante de inscritos, pero recuerden que era un cupo máximo de 25, a sus correos les debió haber llegado
la confirmación de la asistencia al taller. Y luego a las 5 de la tarde tendremos nuestra velada que se llama Postales Sonoras en el patio de la facultad, donde podremos compartir un alimento y será un espacio, digamos, menos formal, ¿sí? En el que tendremos un micrófono abierto, algunos docentes, estudiantes que se han como inscrito para participar en el micrófono abierto, pues estaremos allí compartiendo sus expresiones vocales y reconociendo un poco lo que hacen por fuera de la universidad o de pronto también dentro de la universidad. Allí también habrá un espacio de reflexión donde estaremos hablando del tema de la voz a partir de unas provocaciones que tenemos allí listas. Y bueno, de 5 a 7 a más tardar será esa velada que tendremos allí para compartir y cerraremos nuestro encuentro del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia, esperamos que nos puedan acompañar durante toda la jornada y a las 5 de la tarde pues también es un espacio muy chévere para que podamos compartir y estar allí. Muchas gracias y con esto entonces vamos a dar inicio a la ponencia del maestro Juan Carlos Granada y les voy a decir que él es actor y pedagogo con trayectoria en la articulación entre creación escénica, investigación y formación, licenciado en arte teatral de Bellas Artes, especialista en docencia universitaria y máster en estudios avanzados de teatro con énfasis en dirección. Actualmente se desempeña como docente en la Secretaría de Educación de Bogotá y como catedrático en la Universidad ICESI, donde dirige procesos de formación y creación escénica. Su trabajo integra la práctica artística con el pensamiento crítico, desarrollando proyectos que vinculan el teatro con la comunicación, la innovación y la formación integral. Entonces, démosle una calurosa bienvenida a nuestro compañero Juan Carlos Granada. Hola. Hola. Qué placentero es para mí salir de la transición. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este espacio, seguramente algunos bajo un compromiso académico, otros por el puro interés de conocer un punto de vista, una trayectoria y quizás con esa trayectoria y punto de vista una forma de trabajar. La voz en voz. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a empezar con un ¿de dónde? ¿Cuáles fueron las primeras funciones? Es decir, ¿de dónde empezó a surgir esta estrategia de la voz en voz? Todo empezó en el ejercicio de hacer parte del mercado laboral. Estamos en un proceso formativo de una licenciatura en artes escénicas, entonces tenemos perfiles como pedagogos, perfil como creativos y quizás como productores, investigadores, terapeutas y una cantidad de ramas que se pueden desprender desde esta malla curricular. Cuando tuve la oportunidad o me hicieron los primeros encargos en el ejercicio de la dirección, fueron encargos que no sé si ustedes se relacionen con el término torear, resolver toros. Es decir, cuando se me convocaba a esos procesos era porque ya estaban a puertas de estrenar, de resolver el asunto, de hacer el evento, pero no tenían quien lo resolviera. La primera apuesta en la que me encontré fue con el Colegio San Pedro Claver. Cumplían 60 años. La institución es bastante reconocida porque muchas de las personas de clase media alta tienen a sus hijos estudiando y formándose en esta institución. Querían celebrar esos 60 años por lo alto, haciendo una puesta en escena en la que participaran sus 1.550 estudiantes. ¿Cuál fue el toro? Que un compañero egresado de la Universidad del Valle escribió, dirigió y produjo el proceso durante mucho tiempo, hasta que se encontró que con ese tiempo no estaba llegando a un logro concreto, sino que era una cantidad de información con un número de personas gigantes, y entonces la información que se iba a concretar en la escena pues estaba bastante dispersa. Faltaban 3 semanas para estrenar. Llamaron a Juan Carlos Granada para resolver el toro. Ahí me encontré con una necesidad y era, pues no conocía la historia de los 60 años y seguramente en una semana no voy a conocerla toda, ni al detalle, ni a la sensación, para poder discriminar y saber qué de toda esa información podíamos constituir en una escena con esos 1.550 estudiantes. Resolver combos.
En últimas un reto que me llevó pues a ir estructurando, a ir viendo la realidad del ejercicio laboral. En últimas no era un ejercicio donde propiamente con una compañía formulamos una pregunta, generamos un laboratorio, puesta en escena, estreno, vender boletas y hacer la vuelta, sino que era una solicitud. Estamos hablando de relación cliente-proveedor, ¿sí? Logramos hacerlo a partir, cuando digo logramos es porque me junté con una profesora de danzas también para que me ayudara a generar como un asunto interdisciplinar y que le diera dinamismo a la historia que íbamos a contar. Voy a dejar ahí, paso a otra anécdota. La renovación católica. ¿Alguien conoce la renovación católica? ¿No? Bueno, conozcan la mentira. Renovación católica. Me convocaron porque querían hacer un show inaugural para el Encuentro Internacional de Alabanza y Adoración. Yo necesito más ítems y más experiencias en mi hoja de vida para seguir en el mercado laboral. Acepté el asunto. Empezamos a trabajar. Luego me di cuenta que como era un encuentro internacional de alabanza y adoración, pues venían personas de otras partes del mundo que pertenecían a otras renovaciones católicas y pues querían ellos que eso funcionara muy bien para que esos encuentros internacionales siguieran funcionando en Cali. Les aparece también un acto compromisorio ahí fuerte y pues atractivo, quería hacerlo bien. Paso a otra experiencia, 2017. La profesora Ivonne Giraldo, muy reconocida como maestra de la ópera y de muchos cantantes reconocidos a nivel del mundo y egresados de esta escuela, necesitaba un profesor de teatro para un grupo con el que constituyó un taller de ópera. Ese grupo de estudiantes no eran cantantes propiamente de la ópera, sino personas que les atraía el ejercicio vocal, querían cantar en italiano, en alemán, en inglés, llamar a su familia y chicanear de su voz. Pero entonces chicanear ¿cómo? Chicanear que canto y mira cómo, escúchame cómo lo hago en italiano y tú no lo sabes. O conectar y generar una sensación de también podrías hacerlo, podría indagar en ello. Entonces me encontré con esta situación y aquí empieza a desencadenarse. Con esa experiencia empecé los estudios de maestría y empecé a tener la necesidad de tener contacto con otros músicos y cantantes para conocer ese territorio y estratégicamente ver cómo no obligar a una persona que está ya acostumbrada y familiarizada en un campo disciplinar artístico, escénico, que es la música, a que entienda lo importante que es para mí no la música que tú tienes, sino la calidad de interpretación, lo que necesitas, el cuerpo no lo manejas, y todo eso que como formadores muchas veces buscamos cuando llegamos a un espacio formativo, enseñar. Cambia el foco. ¿El objetivo es que yo enseñe o el objetivo es que los estudiantes aprendan? Ahí seguramente empieza a cambiar la forma de ver el asunto y no llegar con el material que yo tengo y usted ignorante va a empezar a conocer. Y es una sensación con la que se encuentran, pero es que desconozco, no me hallo ahí, no encuentro yo. Y empezamos a organizar toda la terminología del cantante con la que podríamos hacer similitudes para su cuerpo. Señor cantante, ¿usted sabe qué es un staccato? Claro, ahí se sienten empoderados. Staccato es la calidad o la forma de la melodía que va entrecortada. ¿Y qué pasa si hacemos una caminata por el espacio en staccato? Está ligado ya a algo que conoce, lo transforma y seguramente en el lenguaje ya empieza a constituir de una forma diferente la relación con lo que ya conoce en su mundo cotidiano para llegar a esas características escénicas y orgánicas. ¿Qué tenían en común estas experiencias? ¿Qué tenían en común el campo, las personas que estaban haciendo parte de estos procesos de creación? ¿Que no qué, señora? Que no eran actores, pero el compromiso o la necesidad o la solicitud era enorme, ¿no? Encuentro internacional, en que show inaugural, todos los feligreses, la señora ahí feliz, que ay, bendito sea Dios, me seleccionaron para interpretar a la Virgen. Que los muchachos que tienen la posibilidad para entonces, pero no tienen un asunto que uno quizá, además que estamos hablando, el estreno fue en el velódromo, una cantidad de gente, el cuerpo, el tamaño. ¿Qué busco como estrategia para ligarlos, para encontrar? Ahí empieza a discriminarse un asunto y es familiarizarse, encontrar. Pasamos a la siguiente, por favor. La organicidad no se aprende, se reconoce.
como cambiamos el foco del asunto, no es enseñarte a ser orgánico y mira cómo lo hago, mira cómo es la cosa, tú no lo sabes, yo sí lo sé, indaga, indaga, indaga hasta que lo logres hacer. ¿Cómo reconocer entonces lo que sí existe? Si reconozco, ya no estoy buscando algo que es ajeno a mí o que es distante, sino que es algo que es cercano. Y es cuestión de discriminar la información y conocerla. Hacia allá va el asunto. Siguiente, por favor. Y la propuesta es esa. Siempre. ¿Alguien aquí ha tenido hace poco algún accidente o un acontecimiento fuerte en la calle? Una discusión, un problema familiar, un accidente de tránsito. Si lo pensamos, cuando ocurren este tipo de acontecimientos, la persona te cuenta la historia. Iba en el carro, parce. Íbamos bajando el puente cuando sale ese man de la nada y yo veo que mi tío pone los pies en los frenos, en el closet, agarra y se aferra del timón, los de atrás se golpean la cabeza, se revienta una parte del labio. Nos volcamos, la otra persona que iba mira y se asusta a través de la ventana cuando ve que el carro le va a chocar, da como 3, 4 vueltas. Mi tío lo primero que pregunta es, mi hija llora, porque atrás la que se reventó fue su hija. Y después de que conté muchas veces esta anécdota, me di cuenta que sí que recordaba cosas. Porque ese acontecimiento no duró más de 3 segundos seguramente. Cuidado, el choque. Pero los pies, aferrarse en el timón, la forma de las manos, la reacción del otro. ¿Por qué será que ocurre eso? Se activa la memoria, se activa una sensibilidad, estamos presentes de una forma diferente. Estamos valorando el hecho como algo extra cotidiano, extremadamente, que activa tu sensibilidad y hace que con la adrenalina pues leas toda la información que hay alrededor. ¿En qué tiempo los ojos? O imposible, pues un ojo mirando el timón y el otro mirando el rostro. Pero es una capacidad que empieza a darse cuando estamos atentos a lo que ocurre en extremo. No quiere decir esto que vamos a estar pues en un estado de alerta todo el tiempo para ver qué leemos, qué hay, pero sí aparece una sugerencia de ¿cuál es nuestra materia prima? Siguiente, por favor. Vamos a empezar ahí. ¿Cuál es nuestra materia prima? La cotidianidad. Pregunta, para ir entrando en materia, porque todavía no lo hemos hecho. ¿Quién realizó esta pintura? Los conocedores lo saben, los que no pueden googlear, pueden ahí, Google Lens. Siguiente, por favor. ¿Quién construyó la Torre Eiffel? ¿Quién la construyó? ¿Sabemos, no sabemos? ¿Pueden googlear? Siguiente, por favor. ¿Quién construyó la Estatua de la Libertad? ¿Los franceses? Todos empoderaron los franceses. Ellos la hicieron. Pero ¿cuál es francés? Siguiente, por favor. Más cercano. ¿Quién construyó la Venus de Milo de Kirchner? ¿Quién? O sea, hay cosas que no preguntamos sobre la construcción. Siguiente, por favor. Y aquí viene. ¿Cómo se le llama a quienes construyen instrumentos? Luthiers. Coneja Oviedaron, luthiers. Y eso es lo que empieza a pasar con nosotros, que obviamos lo que ya conocemos. Ahí viene un pilar y es darle lugar, que eso que tú obvias seguramente es donde está el secreto. Son los elementos básicos. Entonces, luthier se le llaman a quienes construyen instrumentos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Y tu voz, quién la construyó? ¿Quién construyó? ¿Quién fue el luthier de tu voz? Tan dramático. No es una pregunta porque, ok, llegamos a la escuela, campo formativo, pedagogía, el ser. Ahorita no el asunto de la autoficción, el asunto del yo, del actor, está muy centrado y es chévere porque es una latencia, es una frecuencia que se está generando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y cuando llegamos a los procesos formativos, nos encontramos con la maquinaria amarilla. ¿Qué conocemos como maquinaria amarilla? La maquinaria pesada, ¿no? Entonces aparece la técnica, el libro, el resonante. Vaya, encuentre la resonancia. Va, encuentre cómo es que la pone. Le está impostando. ¿Cómo así impostando?
Vaya, encuentre, vaya, ¿cierto? Luego aparecen ya unos ejercicios que no son técnicos vocalmente para el aparato fonatorio, que es la resonancia, la respiración, el apoyo, la proyección. Hay otros métodos ya que van focalizando el asunto hacia la dicción, la palabra articulada. Luego ya aparecen otros más profundos entre el uso del silencio, el pensamiento, la interpretación, el entrenamiento vocal más hacia la expresión en escena. No dejan de ser maquinaria amarilla porque es que son experiencias externas que las traemos para sugerirte una exploración y que cuando explores y hagas ese laboratorio con eso que propuso alguien más, pues llegues de forma eficiente a un buen resultado escénico. No deja de ser externo. No deja de ser externo el material. Esa maquinaria amarilla resultan ser las fuentes con las que trabajamos entonces después, con las que llegamos a enseñar y no a procurar que el estudiante aprenda, sino que el foco está en yo te enseño o tú que aprendes. Y cómo podemos hacer que el estudiante se ligue y encuentre sus propias fuentes antes que la maquinaria amarilla. Es decir, llega la maquinaria amarilla y llegan todas, ¿quién se conoce aquí nombres de maquinaria amarilla? Pajarito. Gracias. Ajá. Retroexcavadora. Gracias. Rana. Rana. Planadora. Y toda esa vuelta y resulta que a lo mejor el terreno en el que vamos a fabricar es un 2x2. Entonces vamos a conocer primero el terreno para saber entonces con qué voy a ligar de esa maquinaria amarilla y seguramente ya no es algo que yo voy a llegar para explorar, para hacer un laboratorio desde una sugerencia externa. Sí, sigue siendo externa, pero ya ligada a unos intereses particulares. Siguiente, por favor. La IA. ¿De dónde se prende la IA? La inteligencia artificial, ¿de dónde se prende para generarte una respuesta después de un prompt? De la base de la información que hay en la red de todo el mundo, de ahí hecha mano. Entonces, ¿cuáles son las fuentes con las que nosotros constituimos la voz? ¿Dónde está voz en el sonido? En ese sonido que indagamos, que exploramos todo el tiempo con esas maquinarias amarillas. ¿Dónde estás vos en toda esa exploración? Y ahí aparece tu campo, tu voz, ser único, con tus características vocales. Pasamos a la siguiente, por favor. El cuerpo es un elemento o es un instrumento plástico. Si antes de ejecutar palabras, seguramente ya estamos generando una información según el temporrismo que use, el foco de atención con el que mire, el foco de atención que haga, sin decir la palabra. Cuando diga la palabra aparece una nueva información, pero la palabra no solamente, la palabra puede ser muerta, escrita, y es la misma información que puedo estar dando. Pero la palabra suena. ¿Cuáles son esos sonidos con los que voy a dar cuenta de otra información que no es la que está dando la palabra y que no es la que está dando el cuerpo? ¿Cómo suena? El instrumento de viento, entonces, si somos también percutivo, ¿no? Pues seguramente también suena, sí, percutivo. Estamos focalizándonos en la voz. Es un instrumento de viento. Cuando lo vemos así, entonces entrenamos la voz. Pregunta. ¿Entrenamos el oído? Que es por donde llega la información con la que empezamos a constituir y que luego vamos a emancipar con esa maquinaria amarilla. ¿Cuál fue tu luthier? Y ahí empieza a aparecer una particularidad. Si somos 5 en esta clase, 5 formas de desenvolver o hacer el laboratorio, ¿cierto? Podemos encontrar. Siguiente, por favor. Entonces la estrategia, porque el punto, hasta ahora no he dicho nada, hasta ahora he dicho es como, sí, claro, lo importante eres tú, tu contexto, la cotidianidad, encontrarlo, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar para que fácilmente se dé esa lectura? Última experiencia, Universidad de ICESI, entonces hace una solicitud con unos ítems que quiere lograr, ¿cierto? Llego, me encuentro con el primer grupo que llega para trabajar, 5 personas. La solicitud de la Universidad es una cosa espampanante, quiere llenar la sala, quiere que sea un show, que sea un musical. Aquí aparece algo atractivo y es que vuelve y aparece el asunto de la música como potenciador pues, de la expresión en el escenario. Y llegaron los 5 primeros integrantes. Y los 5 primeros integrantes era la primera que yo soy tímida y me da miedo hablar en público. Y pues, ok.
El siguiente, no, pues yo vengo a ver si puedo ganar fluidez. Tengo un semestre para montar, solamente los veo una vez a la semana. Gracias por sentirme. ¿Sí? Entonces se vuelve un reto. Mercado laboral. Aparecen dos líneas de atención. La primera, la del proceso formativo, porque me interesa, porque pues nos gusta eso, necesitamos que lo valoren, no como un asunto de ir, ejecutar, aplaudir, sentir aplausos y ya está. Que hay un proceso de transformación, humanamente, en el contacto humano, en la relación humana también. Es un proceso que está ligado al bienestar universitario, entonces son estudiantes de diferentes ramas disciplinares. Cómo va ligando también y llevas el potencial del trabajo, la exploración del actor a sus campos disciplinares. Y aparece la otra, cumplir con los objetivos de la institución, un objetivo comercial. Entonces aparece la estrategia, que es a continuación juntar para poder pillar la información. ¿Cómo con prontitud puedo discriminar la información? El sonido. Entonces vamos a usar 4 disciplinas. La primera es la música. Siguiente, por favor. Yo voy a ir señalando así, agarrarme más este código. De la música. De la música. Si somos un instrumento de viento, discriminemos y conozcamos los sonidos. ¿Qué características tiene entonces su voz? Entrenamos la voz. Entrenamos la voz. ¿Cuál es su registro vocal con la voz hablada? Sin calentar. Y desde esa voz hablada, mira, yo todo el tiempo hablo en la. Y si hablo en la, entonces tengo un rango que me lleva hasta allá, en agudo, y tengo otro rango que me lleva hasta acá, en grave. Pero cuando caliento la voz resulta que empiezo a hablar en un mi. Y el rango en que tengo alcance, el rango que tengo. Seguramente cuando lo discriminamos va a ser más, permítanme la palabra, manipulable tu instrumento. Siguiente, por favor. De la comunicación social. Esto ya son a partir de otras experiencias trabajando con empresas, que empecé como a encontrar ítems para poder armar esta estrategia de la comunicación social. Ah, gracias. Entonces vamos a manejar otro código. La comunicación social, proxémica vocal o registros comunicativos. Es sencillísimo, es concreto. La voz íntima, la personal y la pública, y cada una tiene unas características y unos objetivos expresivos en la comunicación social, que en el taller lo desarrollaremos y van a ver cómo funciona y cómo esos 3 ítems ya nos pueden dar una resolución para seguir discriminando. Ya vamos a ello. Siguiente, ahora sí. De la lingüística pragmática, las estrategias discursivas, mucho se usa también para escribir. Verbos en infinitivo que puedan aclarar y contundentemente decirte cuál es la meta, cuál es el objetivo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Misma palabra, como suena, es lo que te pondrá en contexto o te dirá qué tipo de relación hay. Estrategias discursivas, verbos en infinitivo: amenazar, sospechar, sugerir, soportar, suplicar, argumentar, en fin. De la antropología y la psicología del aprendizaje, la mímesis. Entonces cada una se va haciendo con la anterior. Por ejemplo, si voy a hablar de estrategias discursivas, lo público es el ítem 2. Si es de lo público, del ítem 1, ¿qué me sirve para lograrlo? Mi tono es la, necesito un tono más agudo. Fácilmente puedo saber entonces a dónde me dirijo para poder ir haciendo las transformaciones y cumplir con el objetivo. Y de la antropología ya es simplemente acudir a la psicología del aprendizaje, focalizando en la mímesis, en entrar a, si ya sé que mi voz es esta, si ya conozco que las características de la proxémica vocal es esta y la estrategia discursiva es esta, y esas las puedo ya distinguir por lo que conozco del punto 1, del punto 2, es acumulativo el asunto. Entonces ahora vamos a hacer una mímesis. Vamos a imitar primero de lo que conozco, de lo que he visto, de lo que es cercano a mí. Ahí encuentro qué tanto me relaciono con eso, qué tan compatible es con lo que hago, qué cambios puedo encontrar y pues dar el resultado. Esto llevó a que los participantes encontraran la organicidad no porque estuvieran buscando algo en el escenario, sino porque estaban reconociendo algo todo el tiempo en sus vidas cotidianas. De esa manera logramos garantizar una puesta en escena entrenando una vez a la semana en la que el estudiante no
ya no está angustiado por entender lo que otra persona me dice, sino por relacionar todo lo que tengo con lo que pretende esa persona. Y ahí garantizamos ya un 50% de organicidad, porque está conectado, no es algo que debo entender de aparte, no algo que debo entender de afuera para seguir una indicación externa. Entonces tenemos un resumido, que son estas, las características del sonido en la disciplina musical, la proxémica vocal de la comunicación social, estrategias discursivas de la lingüística y la mimesis de la antropología. Debemos entender nuestra voz, aprender a discriminar entre lo íntimo, lo personal y público, identificar los verbos para poder tener y configurar acciones claras, y la mimesis pues para explorar y más tarde tomar decisiones, para ahora sí transformar. Dice Charles Rivers, un payaso, uno de los payasos más famosos del mundo, que es paradójico, que no es sino cuando me conozco que puedo transformarme o que puedo cambiar. Última conclusión, la organicidad no se aprende, se reconoce. Si no la vemos tan distante, sino cercana y que naturalmente ahí está. Pónganse a pensar cuando una tía o cuando una mamá le está poniendo una queja o un acontecimiento que ocurrió en la oficina. Y entonces la señora me dijo, ¿a usted cómo le ocurre? Y cambia de tono, cambia de cuerpo, lo logra, lo entretiene a uno, ¿cierto? Lo divierte. ¿Por qué? Porque está haciendo uso del acontecimiento vivo. Ya no está pensando en es que debo encontrar ese externo, sino lo que vivió, lo que vio, lo que observó, para replicarlo. Y funciona muy bien. Entonces la voz así deja de ser un recurso técnico y pasa a ser una extensión viva, un mapa emocional, un territorio heredado, una construcción cotidiana. Entonces hacemos de la cotidianidad el campo de entrenamiento. Y seguramente así, toda la maquinaria amarilla, todo lo que llegue, va a tener una mejor calidad, porque ya no es solamente una estrategia externa, sino que empezamos a ver el potencial único que hay en la voz en voz. Mi nombre es Juan Carlos Granada y muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Te invito para que se quede aquí. Tenemos unos minuticos para alguna pregunta, algo con lo que hayan quedado resonando. Tienen el micrófono abierto. ¿Nadie? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Luz Elena. ¿Qué relación existe entre esta propuesta que tú estás haciendo y la forma como aquí lo aprendiste a hacer? Por ahí es que están los dramáticos. ¿Otra pregunta? El trabajo de grado con el que resolví la titulación acá en la escuela fue a través del clown. Ese trabajo de grado se denominó integración clown-curricular. Y era como... Era un trabajo serio, Doria. ¿Qué pretendía ese ejercicio? Es no tanto indagar al clown como técnica, sino como un estado payaso. Vocalmente estaba todavía muy en auge, y eso que hace rato, el asunto de las inteligencias múltiples. Y aparecía la siguiente estrategia para el aprendiz. Es que yo no soy bueno para eso, por eso son las inteligencias múltiples. Lo mío es la proxémica, lo lingüístico no. O lo mío es lo lingüístico, lo musical no. Es que las inteligencias múltiples no se dividieron para que usted también se dividiera, sino para que se enterara que tenías esas múltiples inteligencias. Entonces la condición payasa o el estado payaso, que es estar en alerta en el escenario, sacarle provecho a cada acción, miren cómo lo hago porque es interesante, porque tú también podrías hacerlo. ¿Sí? Todo lo que pasa es importante en el escenario, lo que pasa en el público también porque se vuelve materia prima. Entonces empieza a dársele un valor a lo que existe, a lo que pasa. Esa propuesta o esa integración curricular lo que lleva es a pensar el estado payaso como si fuera una inteligencia existencial, como esa inteligencia que me activa las otras 7 o las otras 8 y descubrirme en esas otras 8. Habrán niveles,
Y seguramente también permitirá generar pues un croquis en el que usted sepa, ah, ok, me interesa este nivel subir, pues empiezas a trabajar, ¿no? O sea, es que un asunto, somos nosotros los que nos estamos formando. Y no es solamente cumplirle al profesor la solicitud, la malla, el programa, ¿cómo se llama la cartita? El curso, el programa de curso, sino que pues corresponde a tu existencia, a tu ejercicio actoral. Y muchas veces entonces el cubo de lava y todos entonces están, digamos, buscan hacerlo como lo hace el compañero que fue felicitado o no, o como lo sugiere en la teoría, pero porque no está anclado a, bueno, y a mí, yo cuando latigueo, ¿cuándo latigueo? Hazte peladito. ¿Cuándo se enoja con qué? ¿Cuándo? Entonces esa premisa me lleva atrevidamente, digo fácilmente porque pues tiene su complejidad por supuesto, pero digo yo es la facilidad de, ok, vamos a rememorar, vamos a todo eso que hemos encontrado técnicamente externos, pero que necesito empezar a ligar conmigo, para yo destapar esas ollitas que tengo internamente con las que puedo configurar este ejercicio. Entonces, el ejercicio del clown, que uno no ve una asignatura de clown, pero sí pasa uno por comedia del arte, y me le colé a la clase del profesor Osvaldo, justamente que en esa época estaba dando la comedia desde el ejercicio del clown con ese curso, y me encontré con esa maravilla. Creo que esa experiencia fue la que me permitió a mí, vincularme de otra forma, actoralmente, conmigo mismo y con el proceso. Entonces eso lleva a que todo el tiempo piense la vida cotidiana como el campo de entrenamiento, como un campus de entrenamiento, no solamente algo de lo que va a replicar, ahí está. Sí, o sea, pasamos la vida entrenando para conseguir la organicidad en escena, para encontrarla acá, pero en la vida está. ¿Sí? Y ahí aparecen, ¿no?, actores o actrices que como entrenan su cuerpo, entrenan su voz, entonces son afuera desplazándose por el espacio en el centenario. ¿Sí? La voz para pedir una cerveza, la cambia, por la técnica. Pero el asunto no es que la técnica es para que tú cambies, la técnica es para que la apliques en relación a lo que tienes. Entonces pues habrá que conocerlo para mirar cómo aplico, qué de la técnica aplico, ¿no? Porque pues también te estamos mostrando un montón de sugerencias, pero tú también autónomamente debes encontrar, ok, con qué voy encontrando. Pero, y aquí es algo que no encontraba propiamente en el proceso formativo, era ese llamado a tú eres la persona más importante de tu vida. ¿Sí? A tú eres o yo soy el amor de mi vida. Poniéndolo así pues nuevos criterios, ¿no? De que se trata de ti, no se trata del programa, de unos intereses externos. ¿Qué lo trajo acá? Y entonces pues es indagar. Aquí estoy focalmente hablando de la voz, pero entonces también en el asunto de la interpretación. ¿Sí? Como el ejemplo que ponía de Gato Clásico, que se llama el taller de ópera con los cantantes que no eran cantantes. Luego empecé a trabajar con cantantes y monté una ópera, el Elixir de Amor, y con lo que me encontré era, bueno, con tres tipos de categoría de cantante. El cantante en yo mayor, yo me las sé todas, estoy completo. El cantante en yo menor, no, yo lo mío es la voz, pero yo para pararme en el escenario y que mostrar y qué tal. Y está el tercero, que es, fue mi trabajo del grado de la maestría, que es actuar en yo sostenido, que es como identificarse en un yo natural. Claro, entonces es que lo tengo todo, claro que tienes cosas, pero eso no te hace completo, pues la vida sigue ocurriendo, ¿no? Nosotros estamos en repertorio todo el tiempo. O sea, nosotros todos los días estamos en repertorio y ahí está, y habrán ajustes. En Stanislavski se murió y se contradijo. Todo lo que dije ya no es. Sí. O sea, estamos en repertorio y a lo mejor en su momento sí lo era, pues estaba encontrando, que es, digamos, y a lo mejor, porque a lo mejor y muchos de aquí vamos a constituir maquinaria amarilla para otros procesos. Y será tu experiencia la que se registrará y la que le sugerirá a otros estudiantes para que indaguen algo. Pero nunca abandonarse de que el proceso es suyo. Usted es el actor, la actriz. ¿Qué es actuar? ¿Qué es actuar? ¿Qué es actuar? ¿Qué es actuar? Y vamos a lo más simple, a lo más sencillo, a la palabra. ¿Qué es actuar? Hacer. Hacer, ejecutar acción. ¿Quién no ejecuta acción? ¿Quién?
O sea, hasta el cuadrapléjico que estaba observando está ejecutando acción. ¿Cómo ejecuta acción el cuadrapléjico? Respira, ya mire usted con qué conecta, eso me pasa a mí cuando estoy allá abajo. Estoy como respirando lento, como que el tiempo. Actuar, ejecutar acción. Todos podemos actuar, el asunto es desaprender, ¿no? Desaprender para volver a aprender. A ver, llegamos a la escuela y llorando le decimos a la mamá, bueno, los que no tengan a la mamá, al papá, y así, llorando, ¿no? Para que no se vaya, mamá, mamá, mami, para que no se vaya, ¿cierto? A la hora y media seguramente está estresadísimo porque no sabe cómo suena la M con la A. ¿No? Y llora y uno se estresa y entonces del llanto te llama la mamá, mamá, eso papito. No, es algo tan sencillo y tan común, pero todos los procesos de aprendizaje son de desaprender también. Ya saben decir mamá, pero entonces a ver, vamos a codificar eso ya en sonido, ya lo dices ahora en grafema, más bien, ya te suena. Vamos a ver cómo se dibuja gráficamente, cómo es la N, cómo es la A. Entonces, pensar en esa vuelta de desaprender aguanta muchísimo, porque es estar consciente de que vengo a aprender unas vainas, pero desaprendiendo lo que soy, es decir, voy a discriminar el material que me dan, pero yo también me voy discriminando. ¿Ya? No voy a decir que antes de la maquinaria amarilla indaguen usted mismo, porque pues se le va a uno la vida, puede ser en simultáneo, pero entonces digamos, no me encontré con esa sugerencia, sino hasta cuando me encuentro con el clown o como el payaso, y dentro de esa experiencia formativa pues encuentro ese asunto del estado, no de técnicamente serlo, sino de estar, una condición de estar payaso, de estar atento, de estar activo. Entonces de ahí encuentro el ligue. Creo que respondí la pregunta. Sí. Creo que por términos de la programación tenemos que continuar. Muchas gracias, Juan Carlos.